Vamos a buscar Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 39. Dice la palabra del Señor: los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario en 3 días y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Es palabra del Señor. La enseñanza que vamos a desarrollar en esta mañana tiene por nombre: ¿por qué suceden las pruebas? El Hijo de Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros los hombres cómo vivir como hijo de Dios. Porque en el misterio de Cristo se revela el misterio del hombre. Es decir, dice la palabra de Dios en la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, una cita bíblica preciosa de San Pablo, que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa eso? En la medida que yo profundizo en el misterio que es Jesús, en la medida que yo profundizo en el conocimiento de Cristo, estoy entendiéndome, estoy comprendiéndome. Y en la vida de Cristo puedo entender muchas de las realidades, muchos de los acontecimientos que yo atravieso. Y de pronto las Sagradas Escrituras que hemos proclamado en esta mañana nos muestran a Cristo ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y nos muestra a Cristo en ese momento siendo insultado, siendo ultrajado, siendo despreciado. ¿Cuántos momentos de tu vida, si es que ahora no lo estás pasando, te ha tocado vivir eso? Como que sientes que todos te dan la espalda, como que sientes que la gente te ha abandonado, como que sientes que la gente que más cerca está de ti es la que a veces es la que más te daña. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cómo crees que se sentiría el Señor en ese momento en la cruz? Cuando aquellos que le dirían: Señor, voy a estar contigo hasta el final, eran los primeros que le abandonaban. ¿Cuántas veces tú has tenido un problema en tu hogar y tu familia fue la primera en darte la espalda? El Señor sabe todo eso. Y dice su palabra incluso en un salmo que ninguna de nuestras lágrimas ha caído en el suelo, porque todas Él las ha recogido en su odre. El Señor sabe lo que tú sientes porque Él también lo experimentó. Y aquí hay algo precioso. En ese momento de dolor de Cristo, en ese momento, porque dice la palabra que se llenó todo de oscuridad, en ese momento de oscuridad Jesucristo, identificándose con el género humano, dice: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces en esos momentos de tribulación el enemigo te siembra esa tentación? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué te ha servido tanto orar? ¿De qué te ha servido tanta misa?
¿De qué te ha servido tanto servicio? Mira tu vida cómo está. Mira tu matrimonio cómo está. Mira tus hijos. Mira todo lo que te está pasando, tus enfermedades. ¿Cuántas veces en esos momentos de oscuridad el enemigo ha aprovechado en nuestra debilidad y en nuestro quebranto para sembrarnos esa idea? Dios me ha abandonado. ¿Alguna vez has sentido eso? Como que Dios está lejos, como que no escucha. Como que de pronto vienes a esta jornada de sanación con la esperanza de sanarte y a lo mejor no es la primera vez que vengas o no es el primer evento de sanación al que has venido. Y quizás, no sé si nos estamos dando cuenta, pero el enemigo está aprovechando esas rendijas de nuestro corazón para sembrar su duda. Porque es cierto de que a veces nosotros atravesamos momentos de oscuridad en donde no entendemos, en donde no comprendemos, en donde por más que nos pongamos a pensar por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, y tratamos de darle vuelta a la vida, tratando de buscar una respuesta, no la encontramos, en esos momentos el enemigo aprovecha para sembrar dudas. Entonces yo te voy a pedir que en tu casa leas este primer pasaje de Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Yo te lo voy a explicar. Dice la palabra del Señor, cuenta la historia en donde Jesucristo, después de haber sanado un grupo de personas, le dice a sus apóstoles: pasemos a la otra orilla. ¿Qué le dice? Espiritualmente, ¿qué significa eso? Significa que Dios quiere que no estés estancado en tu vida de fe. Significa que Dios quiere que pases, que avances, que continúe, que crezcas, que madures. Dice algunos pasajes la palabra que los obligó. Y aquí te explico algo. Dice la palabra que ellos embarcaron, comenzaron a avanzar y mientras estaban avanzando Jesús venía durmiendo en la popa y comenzaron a enfrentar una tempestad. Pregunta, ¿Jesucristo todo lo sabe, sí o no? ¿Sabía que iba a venir esa tempestad? Sí lo sabía. ¿Por qué no se las evitó? El Señor le dice: mira Pedro, mejor hoy día nos zarpamos porque yo veo, como soy Dios, que más adelante va a venir una tempestad. No les dijo nada. A ti el Señor tampoco te ha dicho lo mismo. Mira, tú has decidido seguirme, pero yo te digo que te va a pasar esto aquí a tanto tiempo. No, no te lo ha dicho. Pero aquí que quiero señalar, que Dios sabía que desde que tú has decidido seguirle hasta el fin iba a venir una tempestad en tu vida, ¿o no? Sabía que te iba a venir cáncer. Sabía que ibas a tener ese problema en tu matrimonio, que te iba a venir una tribulación. Lo sabía y no lo ha querido evitar. ¿Para qué? Para aprovechar esto para bien tuyo y mío. Dice la palabra de Dios que en una, bueno, no lo dice, pero en una barca de 15 metros dice que se estaba llenando de agua. Imagínate, dice que la barca se llenaba de agua. ¿Cómo crees que estaría Pedro? Pedro y, oye Juan, quita el agua, oye esto, lo otro, oye aquí, oye allá, oye muévanse aquí, que allá. Un griterío, no. Y Jesús durmiendo. ¿Qué pasa acá? Que Pedro se acerca y lo despierta y le dice: Señor, ¿cómo? ¿No te importa que perezcamos? ¿Qué muestra esas palabras de Pedro? Cuando tú le dices algo parecido al Señor, ¿qué le estás demostrando? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sigue sucediendo esto? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué estás demostrando? Poca fe. Porque Pedro tranquilamente pudo haberle dicho: Señor, por favor, te pido que despiertes y que calmes el viento. Otro caso hubiera sido. El Señor se levanta, calma la tempestad y les dice algo que es muy importante. Hombres de poca fe, no, eso no es lo importante. Les reclama pues la fe, pero ellos ¿qué dicen al final? Mira, en el versículo 41 dice: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tenían ya un tiempo caminando con Jesús, comían con Jesús, dormían con el Señor. Hasta ese punto, si tú lees el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, solamente en el capítulo 2 de Marcos ya el Señor había hecho un montón de milagros. Pero ¿qué pasó? A pesar de que habían visto sus prodigios, aún no creían. El Señor permitió esa tempestad para evaluar su fe. Evaluar su fe. Y el Señor está permitiendo las tempestades en tu vida para evaluar tu fe. Aquellos que levantaron la mano y dijeron: yo lo amo, el Señor te va a evaluar, pues provecho. Hermano querido, aquí hay algo importante que debemos entender. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinen su fe. Examinen su fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinen su fe. Nuestra fe tiene que ser, ¿qué cosa?
examinada, tiene que ser probada, tiene que ser evaluada para ver si es fe firme o es cualquier cosa. Casa edificada sobre roca o casa edificada sobre arena. Y hasta este punto, ¿sobre qué has edificado tu fe? Ya no hablan ya. ¿Qué ha pasado? Aquí vemos lo siguiente y presta atención a lo que te quiero enseñar, porque es bien importante. Estos apóstoles aprobaron esa evaluación espiritual de Jesús, ¿sí o no? Y aquí te explico, si tú vas 2 capítulos más adelante del mismo Marcos, Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 51. Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 51, otra vez los apóstoles en la misma barca, el Señor le dice, vayan a la otra orilla, pero esta vez ya no va con ellos. Ahora cambió la evaluahación para que no nos hagan, o sea, porque a veces si te toman el mismo examen lo aprueba fácil, ¿no? Esta vez examen sobre la fe, pero distinto. Vayan a la otra orilla. Igualito vino una tempestad, pero esta vez ya no se acobardaron. Dice la palabra que siguieron remando, pero el viento les era contrario, pero no se rindieron. ¿Hubo una mejora o no? Ahora, si tú evalúas bien, el Señor se acerca y dice la palabra que Él estaba en un monte orando y los miraba desde la tarde que empezó la tempestad hasta la 4ª vigilia en la noche, casi ya ponte 3 de la mañana. No fue a la primera, no fue a las 6 de la tarde ni a las 8 de la noche, no fue a las 10, no fue a las 2. ¿Por qué esperó tanto? Para ver cómo reaccionaban, para ver si habían aprendido la primera vez, pues. Pero ¿qué está pasando ahí? Como no pasaron la primera prueba, tenían que repetirla. Y aquí te explico algo. Cuando un niño se le toma un examen en el colegio, ¿para qué es? Para evaluar lo siguiente: si los conocimientos que se le ha impartido los saben aplicar para resolver un problema en concreto que se les deja en el examen o no. ¿Por qué crees que el Señor está permitiendo lo que te pasa? Para ver si los conocimientos que se te han impartido los sabes aplicar en el problema concreto que estás viviendo. Y de pronto, ¿qué pasa si el niño jala 1, jala 2, jala 3, jala 4? ¿Repite el año o no? ¿Y tiene que volver a llevar todo de nuevo o no? Y aquí te explico espiritualmente lo siguiente. No sé si te has dado cuenta que siempre son los mismos problemas. Siempre todos los años es el mismo problema de salud. Te sanas de una cosa, te enfermas de la otra. Siempre en tu casa son los mismos problemas de matrimonio, son los mismos problemas de familia, son las mismas adversidades y ya tienes como 10 años pasando lo mismo. ¿Qué crees que está significando? Está saliendo jalado. Estamos siendo repitentes, hermano. ¿Ya cuántos años tenemos en el camino del Señor? Ponte 15 años, ya tendríamos que tener otra experiencia de fe, tendríamos que tener otro conocimiento de Dios, pero seguimos en lo incipiente. ¿Por qué? Porque seguimos saliendo jalado y es porque no nos estamos aplicando en la fe. ¿Me estoy dejando comprender? Ah, ahora ya entiendo quizás. Ahora ya sabes por qué te pasa lo que te pasa. ¿Por qué? Y en mi corazón siento decir esto. ¿Por qué el Señor no te ha dado enamorado? Por ahí creo que me he bajado como a 7 mujeres. Ya sabes por qué el Señor aún no te está dando aquello que pides. ¿Por qué? Porque aún no estás preparado para tomar posesión de la heredad de Dios. Aún no estás preparado. ¿Y por qué? Porque en tu fe demuestras inmadurez. En tu fe está demostrando que no confías. En tu poca fe estás demostrando que aún no le crees al Dios de la gloria. Y si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo se te va a dar mucho más? Dice el Señor. ¿Me estoy dejando comprender? Entonces, hermano querido, el Señor ahorita te está tomando examen. Como ha salido un poquito jalado esta charla de reforzamiento ahí, de conocimientos, de pronto para que pronto te va a venir el examen. Está reforzando el Señor los conocimientos que tú ya tienes, porque yo no te digo nada nuevo. Simplemente agarro aquello que el Señor te ha enseñado y volvértelo a actualizar. Porque a veces necesitamos un repasito, ¿o no? Claro, necesitamos un repasito. Entonces, ¿cuándo te irá a tomar tu susti el Señor? ¿Cuándo te va a tomar el susti? Entonces hasta aquí estamos viendo que es importante entender que el Señor quiere madurar mi fe. Dice el Evangelio de Lucas, y tremenda esta cita bíblica, Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. El Señor se acerca a Pedro
y le dice, Pedrito, Satanás ha pedido permiso para cribarlos como a trigo. ¿Qué ha hecho Satanás? ¿Y qué le dice el Señor? Y tú, después de que seas probado, confirmarás a tus hermanos en la fe. Indirectamente, ¿qué le está diciendo? Se lo he concedido. No se lo dijo, ¿no? Porque imagínate, Pedro se achora también, ¿no? No se lo dijo. ¿Pero qué le dijo? Que después que ese desgraciado te zamaquee, tú vas a estar fuerte en la fe. Y esto es necesario para que tú seas cabeza en iglesia. Necesario para que tú sostengas la iglesia naciente, para que tú alientes a tus hermanos débiles en la fe. Necesario. ¿Cómo se llama usted, hermana? María del Carmen. María del Carmen, te dice el Señor. Satanás ha pedido permiso para cribarte como a trigo. ¿Para qué? Para que confirmes a tus hijos en la fe, confirmes a tu hogar en la fe, para que confirmes a tus hermanos en la fe, para que confirmes a cada uno de tus familiares en la fe. ¿Entendemos la idea? Y el Señor se lo permitió, hermanos. Pero aquí viene el punto, el diablo no sabe pues esto, que si tú lees la carta de los Corintios, dice San Pablo, o el Señor a través de San Pablo, que el Señor no va a permitir tentación más allá de nuestras fuerzas, porque llegado el día de la tentación, Él nos dará la fuerza y la gracia para que podamos resistir y salir adelante. Esto nos es necesario. Por eso Pedro, con esta experiencia de fe, después de que negó al Señor 3 veces, no, Señor, yo no te niego, igualito que nosotros. Levante la mano que le va, yo te amo, Señor, igualito que nosotros. Te apuesto que nos pasa algo hoy día llegando a la casa y zapateamos otra vez. Pero conociendo nuestra naturaleza nos va fortaleciendo por la gracia del Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo que el Señor va a derramar el Espíritu, para que podamos soportar, resistir, para que podamos avanzar. Entonces, ahora que ya sabes por qué el Señor lo está permitiendo, vamos a entender el para qué. Aquí acabamos de explicar más o menos el por qué. ¿Está clara la idea? Hasta todo lo que hemos dicho hasta este momento es más o menos el por qué. Ahora el para qué, que va en función a lo que yo debo hacer para disponerme a la gracia. Yo recuerdo que a principio de año me iba pues con el hermano que me confesaba, el asesor espiritual, me iba y le decía, padre, hace como 7 meses estoy tranquilo y ya me preocupa eso, le digo. Sí, pues, ya sé que va a venir, padre, pero siempre el Señor todos los años me da una sorpresita. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Empiezo el año orando. Me voy 3 días a orar en un convento solo, en ayuno, clamando para ver cuál es el proyecto de Dios para mí en este año. ¿Qué es lo que quiere para mí? Para mi hogar, para mi matrimonio. Porque sé que van a venir las tentaciones, las tribulaciones, los problemas. Sé que van a venir, pero ¿cómo enfrentarlos? Porque a veces, no sé si te has fijado, el más grande de nuestro problema no es la tribulación en sí, sino qué hacer en medio de ella. Pues hay mucha gente que me dice, hermano, me está pasando un problema, ¿qué hago? No sé. Hermano, me está pasando esto, ¿qué hago? No lo sé. Y hay algunos que se amargan conmigo. Pero aquí viene el punto. Hermano, yo no le puedo preguntar a Dios lo que a ti te corresponde preguntarle. Yo sí te enseño esto, te recomiendo esto, que en vez que le digas a Dios que haga algo, pregúntale a Dios qué quiere Él que tú hagas. En vez de que dobles tu rodilla y dile, Señor, ayúdame, dile, Señor, ¿qué hago para salir de esto? ¿Cómo quieres tú sacarme de esta situación? Eso es más efectivo y tiene más fe que lo otro. Un día yo iba a llamar a las hermanas de intercesión de mi comunidad porque estaba pasando un momento de económico fuerte, difícil, y les iba a llamar para que oraran por mi problema económico, pero ¿sabes qué? Estaba rezando mi charito, mi rosario, agarra y la Virgencita agarra y me pone en el corazón lo siguiente, oye, en vez de que le pidas por tu problema económico, pídeles por tu poca fe. ¿Por qué no crees que Dios va a proveer? Ese es el más grande de tus problemas. ¿Me dejo comprender? ¿Tú por qué le estás pidiendo? ¿Por la raíz del problema o por lo que tú crees que es el problema? Porque cambiando la perspectiva, la manera de Dios, el problema no es el cáncer, el problema no es la enfermedad, el problema no es la tribulación en el hogar, el problema económico, el problema es que no tenemos fe para enfrentar. Josué en la batalla de Jericó, el Señor le dijo, oye, te voy a dar esta tierra por heredad. Y lo primero que llega, que ve, una fortaleza impenetrable, gigante, no podía atravesarla. De pronto, ¿qué hizo? ¡Ay, Señor, ¿hasta cuándo? A veces no estamos nosotros así. ¿Pero qué? Porque Josué ya había pasado también todas las pruebas del desierto.
Y a veces tú no dices lo mismo, Señor, ya pasé, ¿hasta cuándo? No, hermano, en ese momento, ¿qué está mostrando Josué? Determinación en la fe. Dobla sus rodillas, Señor, si tú me dijiste que voy a conquistar, ¿cómo? El Señor le dijo, ¿sabes qué? Dale 7 vueltas, ponte a orar, al 7º día, después de haberle dado 7 vueltas, los muros van a caer y tú vas a declarar victoria. ¿Le mostró o no le mostró? Pero la fe pasa por estos 3 procesos: creer, confiar y esperar. Creer, confiar y esperar. Creer significa, yo creo que Dios existe. Todos creemos en Dios, pero ¿sabes qué significa confiar? Creerle a su palabra. Creer que su palabra es verdad, es firme y sólida, y lo que dice se hace. Ahí implica confianza. Porque de pronto si yo agarro o conoces a una persona en la calle frente a un problema que tú tienes y esa persona te dice te voy a ayudar, ¿crees en su palabra? No lo conoces. Y si lo conoces poco. Pero aquí viene algo. Que para pasar de creer a confiar, tienes que comenzar a conocer a Dios. Tienes que comenzar a conocerle. Y eso necesitas intimar. Orar, leer la palabra, tener sacramentos, vida comunitaria. Necesitas intimar a Dios para pasar de creer a confiar. Necesitas tener esa intimidad. Entonces, una vez que yo confío, confiar significa poner lo que me preocupe en manos de alguien. Poner lo que me preocupe en manos de alguien. Una vez que mi fe ha llegado al nivel de la confianza, que yo ya confío a Dios mi matrimonio, le confío a Dios mi problema, le confío a Dios todo lo que hay en mi vida, lo que tienes que hacer es lo siguiente: esperar. Esperar. Porque de pronto tú le pones tu problema en las manos del Señor. Préstame. He puesto este ejemplo varias veces, pero sirve. La hermana es Dios. Entonces este es mi problema. Yo me pongo a orar y digo, Señor, yo confío en ti, pongo mis problemas en tus manos. ¿En la mano de quién está mi problema? Cuando me preocupo, trae Dios para acá. ¿Qué acabo de hacer? Porque no sé esperar. Porque quiero que las cosas se den a mi tiempo, a mi forma, a mi manera, cuando yo lo necesito. ¿Pero acaso Dios no sabe cuándo lo necesito? ¿Acaso Dios no es Señor de mi vida? ¿Acaso Él no es mi Señor y yo hago solo lo que Él quiere? ¿Ahí entiendes? Gracias, hermana. Confía en el Señor. Entonces, para pasar de confiar a esperar, implica ya mayor conocimiento. Todo este es el proceso de la fe y Dios te quiere llevar por todos esos procesos. ¿Quién se quiere dejar llevar por esos procesos? Levante su mano. ¿Seguro? Uy, no sabes qué acabas de hacer. Mentira, hermano, eso es bueno. Yo en esta semana hablaba con un hermano, justo mi hermano está por ahí, y le decía al hermano, pídele a Dios que te quebrante, le decía. No, ¿cómo le voy a pedir eso? ¿Que no confías en el Señor? ¿Por qué el hermano pensó que no era conveniente pedirle a Dios que le quebrantara? Miedo. ¿Y el miedo que deja ver? Aún sigo viendo a Dios como un Dios castigador. Pídele a Dios que te quite algo. ¿Tiembla el corazón o no? Yo incluso cuando no pude caminar, porque tuve un problema en la columna, se me chacraron 3 vértebras y el sacro. Me acuerdo que mi esposa me levantaba para ir al baño. Yo le dije al Señor, y ahí es donde tenemos que enfrentar los miedos. Le dije al Señor, Señor, ¿qué importa si no vuelvo a caminar? 22 años de edad. 22 años de edad. Perdón, tenía 27 años de edad en ese entonces. Tuve ese problema a los 22, después a los 27. Le dije, ¿qué importa si no vuelvo a caminar, Señor? Estaba recién casadito, fresquito. ¿Qué importa? Le dije. Porque igual te voy a seguir alabando. Igual te voy a seguir bendiciendo. No porque tú me des algo o hagas algo por mí, yo voy a estar contigo. Y ese es el punto. Que superes ese miedo. Y el Señor siempre en mi vida me ha empujado a superar miedo, me confronta con el miedo, porque tu problema, y aquí te digo algo, aquí te digo algo, justo te pasa aquello que tienes miedo, ¿no? ¿O no? Justo te pasa aquello que tienes miedo, ¿por qué? Porque el diablo te huele. Así como el perro que ataca a aquellos que tienen miedo, el diablo igualito. Comienza a olerte, dice, uy, mira, esta tiene miedo que me meta con su matrimonio.
Uy, mira, acá su hijo le da miedo. Uy, acá su economía. Uy, este si se casa, esta si no se casa. ¿Y te da en ese lado o no? ¿Y por qué el Señor lo permite? ¿Por qué? Porque ese miedo te está impidiendo crecer en la fe. Pedro, ¿por qué negó al Señor? Y después que le dicen Juan, Pedro, ¿sabes qué? Cuando tú eras joven ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, ¿sabes qué? Otro te va a amarrar la cintura y te llevará donde tú no quieras. El Señor tenía que sanar ese miedo de Pedro para que pudiera morir dándole gloria a Dios. Y tu muerte y la mía, nuestros miedos, a esas dudas que tenemos, le dan la mayor gloria a Dios. Y el Señor nos tiene que llevar por esos procesos sí o sí. Pero aquí viene el punto. O lo haces fácil o lo haces difícil. Porque sí o sí te va a llevar. Te guste o no. Dios es tu Señor, es tu Salvador y te tiene que llevar. ¿Sabes por qué? Porque su misericordia no va a permitir que nos perdamos. Su misericordia no va a permitir que nos perdamos. ¿Y sabes por qué te quiere llevar por todo ese proceso de aprendizaje en la fe? Porque, escúchalo bien, hermano, y repítelo conmigo. Dios quiere enseñarme a caminar en victoria. Nuevamente. Dios quiere enseñarme a caminar en victoria. Samaqueal que está a tu izquierda, a tu derecha. Dios quiere, hermano, enseñarte a caminar en victoria. Y para eso, escúchalo bien, como el papá que enseña a su hijo a dar sus primeros pasos, el papá le toma de la mano y se echa para atrás y lo suelta, para que sus piernitas débiles traten de avanzar hacia su papá y el niño se cae. Así tu Dios se echa para atrás para que tú vayas hacia adelante. Se ve echando hacia atrás para que tú avances. Se ve echando hacia atrás para que tú avances. A veces esto es necesario. Es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y a esto nosotros lo llamamos prueba. ¿Sabes cómo lo llama Dios? Porque hay que ver las cosas desde la óptica de Dios. Y Dios lo llama. Y para ello vamos a utilizar Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ante nuestros ojos se llama prueba, pero ante la mirada de Dios se llama así. Hebreos dice: habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Sigue diciendo, terrible esta cita. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y le respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que aquellos no corregían según sus luces para poco tiempo, mas Él nos corrige para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección a su tiempo es agradable, sino que penosa, pero luego produce fruto apreciable de justicia a los ejercitados en ella. ¿A quiénes son los ejercitados? Los que son constantemente atribulados y probados para que su fe sea firme. ¿Cómo le llama el Señor a este proceso? Corregir, ¿qué significa? Enderezar lo que está doblado. Enmendar nuestros errores. Entonces, cada vez, escúchame bien, porque esto es importante, cada vez que sientas que el Señor no está oyendo tu oración, de que las cosas no se están dando, de que el problema persiste año por año, debes preguntarte: Señor, ¿qué quieres corregir en mí? Porque a lo mejor el Señor quiere corregir algo en ti, pero tenemos la dura cerviz como el pueblo hebreo y somos tercos, pues.
Estamos siendo tercos. Entonces no nos estamos dando cuenta que el Señor nos quiere corregir. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 6, que Dios resiste al orgulloso. Es decir, cuando hay cosas que no te salen, significa que Dios te está poniendo la mano y te está frenando. Y te dice, aún no es tiempo, porque te falta cambiar esto. Hay cosas que no se están dando en el plano espiritual en nuestra vida porque aún no hemos aprobado ese detalle, esa prueba de la fe que el Señor nos está tomando. Aún no estamos reaccionando de la manera como el Señor lo esperaba, como el Señor lo quiere. Y hasta que tú y yo reaccionemos así, las cosas no van a cambiar. Hermano, y déjame decirte que Dios desde siempre es Dios. Tú y yo nada más tenemos esta vida para hacer bien las cosas. Y tú decides o pasar más tiempo en la corrección de Dios o apresurar la corrección, ser más dócil a la corrección y dejar que el Señor lo más pronto posible te introduce a tu tierra prometida. Tú eliges camino difícil o camino fácil. Yo prefiero el fácil. ¿Sabes cuál es el fácil? Dejarlo a Él que haga conmigo lo que le da la gana. Porque en todo lo que le dé la gana no se va a equivocar y no me va a desear ningún mal y no va a permitir que sufra más allá de mis fuerzas y no va a permitir que me venga abajo. Eso es tener fe, eso es creer que Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Hay una charlita por ahí, les recomiendo, ojalá que el hermano haya sacado copia, una charla que se llama Dios sabe lo que hace. Ayuda a entender esto, que Dios tiene caminos perfectos que escribe recto en nuestros renglones torcidos. Entonces, hermano, el Señor quiere corregirnos. Repite conmigo, Dios me quiere corregir. Dios me quiere corregir. Fuerte, Dios me quiere corregir. Dios me quiere corregir. ¿Te estás dejando? ¿Te estás dejando? Entonces Dios quiere que rectifiquemos el camino, quiere quitar el error de nosotros y hacer que caminemos en victoria. Tus problemas, hermanos, son oportunidades para madurar en la fe. Amén. Nuestros problemas son oportunidades para madurar en la fe. Y de pronto dice la carta de Santiago, que esta cita es preciosa. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas. ¿Qué te dice Santiago? Cuando te rodeen pruebas, ¿qué tienes que hacer? Gózate. ¿Qué tienes que hacer? ¿Con qué gana lo ha dicho? Entonces, nosotros debemos tener gozo. Y es verdad que a veces es un poquito decirlo, pero dilo si quieren fe. Gracias, Señor, por todas estas tribulaciones, porque yo voy a ver cómo tu mano me va a levantar de cada una de ellas. Porque voy a ver, Señor, tu poder levantándome. Amén. Amén. Y Dios es bendito porque esperando el último momento, el Señor nos extiende la mano y nos levanta para que veamos de manera más esplendorosa su gloria, porque este Señor nuestro que tiene poder no resucitó a Lázaro por gusto, porque el Señor pudo llegar a tiempo. Sus hermanas le increparon: Señor, ¿por qué no llegaste antes? Si sabías. Esperó el último momento, el muerto ya no al primer día de muerto, no al segundo, al tercero, al cuarto. Al cuarto, ya cuando los judíos tenían la costumbre de pensar, el cuerpo estaba totalmente descompuesto. No fue por gusto al cuarto día. ¿Sabes por qué fue? Porque le tenía que decir a Marta: si crees verás la gloria de Dios. Y para que la gloria de Dios se note bien claramente, tenemos que estar bien quebrantados. Tenemos que estar bien quebrantados para que tú veas con claridad la mano de Dios y no digas que fue por tus fuerzas y no digas que fue por tu capacidad y no digas que fue porque alguien te ayudó, el hermanito te impuso la mano. Fue porque tú clamaste y tu Dios te respondió y atendió tu clamor. Y lo veas con claridad para que entiendas que tu Dios no deja sin atención ninguna de tus oraciones. ¿Estamos claros? Hermano, el objetivo del Señor para dar esta charla en este día ha sido consolar, es consolar nuestros corazones. Yo te voy a pedir que leas esto también en tu casa por cuestiones de tiempo, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 10. En este pasaje de la palabra se te va a enseñar, el Señor cuando lo leas, te va a enseñar que después de que tú seas sometido a prueba,
viene la recompensa. Después de la prueba, después de la tribulación, viene la glorificación. Después de que el Señor haya probado tu corazón, y si es que lo ha hallado fiel, Él te va a recompensar 100 veces más de aquello que te haya quitado o hayas perdido. Porque así como como Job, le fue quitado todo, el Señor le dio mucho más en la presente vida. Y dice la palabra que vivió tantísimos años como para seguir gozándose y glorificándose en el Señor. Porque aquello que te quita el Señor, hermano, no te va a doler, no te va a hacer daño. Porque sabes, tú te quedas con la mejor parte, que es Él. Deja que el Señor te haga pobre para que a la vez te enriquezca en tu pobreza con su presencia. Porque dice San Pablo, todo lo que he perdido lo considero basura en comparación de este tan sublime conocimiento que es Cristo Jesús. Hoy día el Señor quiere que entiendas que al final hay recompensa y quiere invitarte en esta jornada a que no te desanimes, que leas este pasaje de Deuteronomio y en tu corazón digas, esa recompensa es para ti, porque el Señor ha preparado una tierra de bendición para ti y para mí, de la cual mana leche y miel, dice la palabra. Una tierra donde está el lote de nuestra heredad. Y te digo algo, eso no solamente está en el cielo, acá, en esta vida, dice, aquel que se pierda por mí, por la buena nueva, recibirá ¿cuánto? 100 veces más en la presente vida y en la venidera, la vida eterna. El Señor no solamente nos recompensa ya, aquí también. Y hoy día el Señor te dice ánimo, no te desanimes. Tú que has estado con esas desesperanzas en tu corazón, que te has sentido atribulado, no te desanimes. Porque es verdad, pues a veces nos desanimamos, pero entendamos, Dios me está corrigiendo. Está corrigiendo mi incredulidad, está corrigiendo ese espíritu de desánimo, mi flojera. A lo mejor, hermano, lo que más necesitamos en estos tiempos difíciles es analizar qué debo yo aportar en mi conversión para que sobre mí se desate el poder de Dios. Porque a veces nuestra inconversión bloquea los cielos. Y no solamente eso, mi inconversión es obstáculo para que el Señor me introduzca en la tierra prometida. Mi inconversión es obstáculo para que el Señor me dé aquello que desde la eternidad ha querido. Y aquí te digo algo, hermano, para ir terminando. Un día el Señor, cuando yo estaba orando, y analizaba la vida que tenía, el Señor me dijo, Israel, yo he soñado contigo cosas grandes y preciosas. Y en esa etapa, en ese momento que yo oraba, el Señor me mostraba, y yo lloraba tremendamente porque me mostraba lo que Él había soñado conmigo. Me lo mostraba. Yo en ese entonces pues estaba saliendo del alcoholismo, de la farmacodependencia. Yo nunca había predicado e incluso era malo dando exposiciones. Y me mostraba el Señor predicando. Me mostraba orando por gente y me mostraba cómo mi corazón se iba a gozar en eso. Me mostraba haciendo su obra, me mostraba casado, porque yo pensaba que nunca me iba a casar. Me mostraba con familia, me mostraba con cosas que yo decía, no las voy a tener, porque incluso yo dejé de estudiar en la universidad por las drogas. Dije, no voy a volver a estudiar. El Señor me dijo, todo esto te voy a dar. Y de pronto sería bueno que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿tú qué has soñado conmigo? ¿Qué has soñado tú conmigo? Porque te digo, hermano, esto no es tu final. La prueba por la que estás pasando no es tu final, no te va a consumir. Vas a salir adelante y va a venir un tiempo de gracia y de bendición mayor y más prolongado de esas pruebas y de esos sufrimientos que han venido a tu vida. Termino con esta cita. Léete el Salmo 34 cuando estés desanimado. Léete el Salmo 34. Y en ese momento, cuando leas el Salmo 34, dice un versículo, no me lo acuerdo bien, pero dice: clamé al Señor y el Señor me respondió. Lo miré y quedé iluminado, dice. Y dice el salmista, recomienda, miren al Señor y no asomará sobre sus rostros la frustración. Si tú hoy día has venido frustrado porque te ha faltado entender algunas cosas del plan y del proyecto de Dios, ese plan de corrección para nosotros, sus hijos, porque no somos bastardos, como hijos nos corrige. Hermano, es porque hoy día el Señor quiere que mires su rostro y que a través de sus ojos mires tu vida, mires tu historia y mires todo lo que Dios
en tu historia va a ser hacia adelante para ti y para todos los tuyos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Rey de Reyes.